Estás escuchando Radio Jar, a tu lado siempre. Sintonizanos a través de www.radiojar.com.ar. Misterios del alma tierra. Un viaje a lo desconocido de la mano de Pachi Villar de Paul. Un momento para el desarrollo, investigación y análisis de la ufología. Misterios del alma tierra, por Radio Jar, a tu lado siempre. Misterios del alma tierra. Pachi Villar de Paul. C'est ma vie, yeah. C'est ma belle, ma vie. C'est ma vie, yeah. C'est ma belle, ma vie. C'est ma vie, yeah. C'est ma belle, ma vie. C'est ma vie, yeah. Sabersinfin.com, México. Radio Jar, a tu lado siempre, Argentina. Mientras más pele me pide more fire. Dame tu corazón, que lo guarde en el cajón. En el barrio mi guasón, pasando aquí lo dejo. Mírame, dime qué está, que todo ya ha pasado. I'm a fresh star, todo me lo he gastado. Todo el barrio está a mi lado, no acabaré encarcelado. Música, Perú, está vengo. Mabel. Sin tener que escucharle ya. Todo el mundo quiere lo que nunca tuvo. Todo el mundo quiere esto que suena duro y da. Bésame de nuevo y déjalo pasar. Ayer por la plata y hoy no sé. Solo quiero verte en un chalet. Yo mirando la playa y se está bien. Tú a mi lado mami sin problema. Ayer por la plata y hoy no sé. Solo quiero verte en un chalet. Yo mirando la playa y se está bien. Tú a mi lado mami sin problema. No quiero salir de esta burbuja, ya sé que todo cambió, pero da igual. Yo me encuentro bien y sé que lo haré bien. Ya prendo y lo fumo, todo lo asumo. Mato por ti, mami, perdí mi rumbo. Todos conmigo, papá. C'est ma belle, c'est ma belle, belle, belle. 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 C'est ma belle, yeah. C'est ma belle, belle, ma vie. C'est ma belle, yeah. C'est ma belle, belle, ma vie. C'est ma belle, yeah. Hola, buenas noches. Hola Gemma, vamos con ello. Estimadas, estimados oyentes de Misterios del Alma Tierra, soy Pachi Villar de Paul. Es un enorme placer estar con todas vosotras, vosotros, para sabersinfin.com, México, para Radio Jar, a tu lado siempre, en Argentina. Hoy tenemos a Gemma Lozano con nosotros, escritora, grandísima ufóloga, que sigue desde hace muchísimos años el caso Humo. Hoy vamos a hablar del caso Humo. Gemma ha publicado recientemente un libro de título Humo, último mensaje 2016-2019. Ahora nos dirá en qué editorial, cómo podéis acceder a este libro. Muy buenas noches, Gemma, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Pati. Un placer estar contigo y con tus oyentes. Y bueno, sí, efectivamente, en septiembre ha salido a la venta mi libro, como bien has dicho,
titulado Humo Último Mensaje 2016-2019. Encantada de nuevo, Pachi. Pues el encantado soy yo, es un enorme placer tenerte con nosotros, Gemma. Tenemos que decir a nuestros oyentes que casi en previa adolescencia empezaste a vivir el caso Humo. Ahora nos contarás un poquito, en aquellos tiempos ya hace prácticamente más de 50 años, ¿verdad? En aquel momento tenías 12 años y te viste de alguna manera envuelta en que es un caso que la mayoría, yo creo, de los oyentes tiene conocimiento, un caso muy controvertido, del que ahora también nos comentarás algo, y del que tenemos la suerte de tenerte, habiendo sido tú pues una de las personas de un grupo muy reducido, que has conocido personalmente a todos los actores implicados, incluso, vamos a decir, no solo en España, sino en este último tiempo, supongo, para con los, vamos a decir, actores franceses. Muchísimas gracias. Yo quiero que en esta primera parte del programa, Gemma, nos hables un poquito de qué mensaje, qué quieres trasladar con este libro, qué quieres ponernos otra vez encima de la mesa, y por otra parte, te agradezco enormemente que luego en segunda parte del programa pues te prestes a incluso hablar un poquito pues de las últimas noticias y algunas cosas que yo, cuando quiero agradecer a JJ Requena, estimado amigo, que bueno, ha sido quien ha intervenido para que yo tuviera acceso a ti, para que estuvieras en programa. Entonces, muchísimas gracias a JJ Requena, un abrazo desde aquí. Entonces, Gemma, para hablar también en una segunda parte de todas esas cositas de humo que, bueno, pues han sido los últimos mensajes que ha habido para con Francia, creo, bueno, tuve, en la medida que pude, seguir al, no sé cómo es, Tigarden Pot, ¿no? Es este escritor francés que utiliza seudónimo, ¿verdad? En inglés, algo así como lo que he dicho, y que habla de los últimos contactos con Humo, y últimamente también José Luis Camacho, que ayer nos sorprendió desde su canal, creo, Mundo Desconocido, ¿verdad? Para con un último mensaje, dice, de los humitas. Entonces, ¿qué nos cuentas en tu libro? ¿Qué podemos encontrar en ese libro que has escrito, Gemma? Si quieres, nos introduces un poco en cómo tomaste contacto con Humo, cuál ha sido tu trayectoria, y luego nos hablas un poquito del libro, por favor, Gemma. Gracias. Muy bien, excelente introducción, pero simplemente te voy a hacer una pequeña corrección con respecto a los años que llevo en el tema Humo. Gracias. No son 50. Yo empecé siendo adolescente, efectivamente. Tengo 53 años actualmente, con lo cual pues vamos a poner que son una década menos de los 50 que inicialmente has comentado. Correcto. Bueno. Mira, yo prácticamente creo que he nacido con la visión respecto al tema extraterrestre, al tema de vida en otros planetas desde bien pequeñita. Yo creo que mi mente está muy abierta desde que tomé conciencia en este planeta, o sea, a partir de los 5 años ya me planteaba ciertas preguntas que, bueno, que no eran acorde, pues a lo mejor con la infancia y con esa edad tan temprana, como dices, realmente interesante. Cuéntanos, síguenos contando, Gemma, por favor. Muy bien. La primera vez que tomé contacto con el tema Humo fue a raíz de comprar el libro de Antonio Rivera, el caso perfecto. Yo tendría 12 años y es la primera vez que tomé contacto con el tema Humo. Cosa curiosa, quiero destacar que cuando vi el libro, en la portada del libro, el anagrama, para mí es como si fuera familiar, como si yo ese signo lo conociera de siempre, o sea, no vi nada extraño. Correcto, entiendo. Desde la primera vez que en ese libro, supongo, ya viste en portada el signo, en alguna de las naves que imagino va en portada de ese libro, ya sentiste, vamos a decir, hubo unas reflexiones interiores tuyas de la medida de que, bueno, aquello te llamaba la atención, pero desde que te sentías como muy familiarizado con él. Como con una especie de conexión al tema y bueno. El siguiente paso fueron las jornadas que se hicieron en Alicante
en marzo de 1980, que fueron 3 días, que allí ya tomé un contacto mucho más directo con el asunto humo, porque los grandes como Antonio Rivera, Juan José Benítez, Ignacio Garnaude... En aquel momento, Gemma, perdóname, era un momento álgido en comunicación, ¿verdad? Era Antonio Rivera principalmente quien recibía unas cartas escritas a máquina de escribir, ¿verdad? No Antonio Rivera, quizá el más importante en aquella época fue Farriós, inclusive. Okay. Ajá. Inclusive Luis Jiménez Maruenda, un tocayo nuestro de aquí de Alicante, donde vive. Es decir, había una serie de, vamos a decir, personas a las que les llegaba cartas, ¿verdad?, mecanografiadas. Si quieres te puedo resumir un poquito la historia para que los por favor. Puedan... Bueno, hemos empezado comentando mi nexo con el tema humo y con el tema de la vida extraterrestre y más centrado en el tema humo porque desde luego que despertó desde los 12 años un interés cada vez más creciente, inclusive hoy en día ese interés no ha decaído, sino inclusive va en modo creciente, constantemente a medida de que hago más investigaciones, a medida que hago más estudios y a medida que voy leyendo inclusive los últimos informes que se han recibido de estos seres del planeta humo y de los cuales transcribo íntegros en el libro que he escrito. Bueno, para poner un poquito en situación... Mensajes que, por otra parte, perdóname, Gemma, son públicos y últimamente han llegado vía Twitter. ¿Es eso? ¿Te refieres a estos últimos mensajes? Vamos a ver, me refiero a una cuenta particular en Twitter y cuyos mensajes, independientemente que sean públicos, sí que estaban reducidos a un canal con candado de Twitter. Sabes que tienes que solicitar unirte al canal. Eso es una vamos a decir selección personal, se entiende, que ellos hacen previo tú escribir a ese Twitter y tienes que esperar respuesta de ellos para ver si te meten en un grupo muy reducido, que creo que en este momento, en la actualidad, por lo que le he oído hoy a José Luis Camacho, son solo 115 personas en el mundo. No tiene nada que ver el grupo de Camacho con el grupo mío, ¿eh? Ah, pues genial, explícanos eso. Entonces, habría un grupo en este momento, por lo que entiendo, en el mundo, que en España nos está informando José Luis Camacho desde hace muchísimo tiempo, en el que él dice, en este último vídeo que él acaba de subir ayer, que hay 115 seguidores. Perdón, ¿sí? Si quieres vamos por partes, porque es que así les explico un poquito a los oyentes cómo han surgido este tipo de cuentas, cuáles son las canalizaciones y por qué se han subdividido dos grupos. Vale, ok, pues explícanos por favor, a ver, cuéntanos. ¿Eso formaba parte de la segunda parte de la entrevista o empezamos si tú quieres... No. La entrevista... Muy bien, perdona, era porque, bueno, creo que hablando hacías alusión a mensajes, decíamos, en primera época eran mecanografiados, ¿verdad? A una serie de personas, principalmente en España. Entonces, si quieres, vale, sigue desarrollándonos eso y luego pasamos a la segunda parte, que es la segunda temporada de comunicación que ha habido, vamos a decir, vía Twitter, ¿ok? Vale, pues explícanos, por favor, Gemma, gracias. Bueno, yo creo que tu público ya conoce el asunto humo, cómo se originó, conoce los comunicados, manuscritos... Claro, por eso yo creo muy interesante hablar de lo que entiendo esa segunda parte, que es la actualidad más reciente, a partir de cómo se titula tu libro 2016-2019, y ahora esta última, vamos a decir... información que nos llega, pero te escucho, habla tú, tenemos tiempo, Gemma, yo creo que todo esto está muy bien, créeme, no es para molestarte, es con pasión, es con interés y es desde yo también un interés muy grande con el tema humo desde hace un larguito tiempo, además informándome pues en el lado francés, porque sabes que he estudiado en un colegio francés, sabes que sigo a Jean-Pierre Petit, entonces tengo ansia de saber, discúlpame, tenemos 40 minutos por delante, cuéntanos, Gemma, dime. Bueno, vamos a empezar por el tema del libro, si quieres, vale. para ir creando unos lazos de unión de un tema con respecto al otro. Genial. Mira, el libro yo lo escribí en base
a que hubo una cuenta Twitter, actualmente ya no está activa, de unos expedicionarios sumitas. Vamos a dar por sentado, vamos a meternos un poquito en predisposición de creer que todo esto es verdad, ¿de acuerdo? Porque es que lo importante es que el oyente pues se meta un poquito en la historia del libro y que demos por sentado a lo mejor que toda esta información que transmite en el libro es verídica. Bueno, estamos abiertos a contemplar eso, sí, estamos escuchando, vale, y eso cada oyente, ¿verdad?, entenderás, cada espectador, y cada aficionado, cada interesado, pues bueno, tendrá una opinión. Esa opinión supongo que es cambiable con información nueva. No, pero vamos a ver, te comento aquí que para meternos un poquito en lo que es el libro, pues vamos a dar por sentado de que todo esto de humo es verdad, ¿vale? Para que la gente pueda discernir por qué se ha escrito el libro y en base a qué 2 grandes capítulos se ha escrito el libro. ¿De acuerdo? Bueno, mira, si quieres plantearlo así, me parece bien, te respeto, te escucho, dime, Gemma. Vale. Bueno, mira, el libro lo resumo en 2 grandes capítulos. Un capítulo, el primer capítulo son los informes que se recibieron desde 1966 a 1989, que son los que más o menos yo considero, y un pequeño grupo de estudiosos del tema humo consideramos que son verídicos, que son oriundos de las personas que dicen ser de humo. Luego hay otro gran capítulo, que es el más extenso, que es el que hace referencia justamente al título del libro, Último Mensaje 2016-2019, que son todos los informes que se han recibido tanto vía Twitter como por correo electrónico, porque el procedimiento ya se ha pasado de la típica carta manuscrita al correo electrónico y al Twitter, pues ajustándose un poquito a las formas de comunicación actuales. Hoy quedaría obsoleto recibir un informe o una documentación por vía postal, porque ya ese medio ya casi no se utiliza. Es mucho más factible y usar el correo electrónico y una cuenta Twitter. Sí, eso se entiende, eso se entiende perfectamente, sí. Efectivamente. Entonces, en base a eso está escrito mi libro. Vale. Para hacer un poquito de historia... ¿Puedo hacerte para los oyentes saber, creo, un dato importante? Perdóname, te voy a interrumpir. Con esto que estás diciendo, solo para aclarar, porque tú tienes mucho conocimiento de esto y creo que esto que te voy a preguntar es un dato muy importante. Es decir, yo tengo conocimiento, creencia, la he venido mirando alguna vez, de que en la red hay una página especial dedicada a humo, en la que se pueden leer todos y cada uno de los informes que Humo ha venido queriendo comunicar. Es decir, ¿eso es verdad? ¿Esa página refleja fielmente todos los mensajes que, por ejemplo, están en tu libro o no? No, esa página, no sé si te refieres a la página de Humociencias en concreto. Sí, Humociencias, en francés, ¿no? Bueno, esa página está Humociencias Francia y Humociencias España, que lo que han hecho es recopilar toda la información que hay desde 1966 de humo y la han transcrito en una web pública para que todo el mundo conozca todas las cartas sobre humo o conozcan las que ellos... Eso es. Entonces, mi pregunta es, ¿esa web realmente publica todas las comunicaciones de humo que tú tienes conocimiento y que están en tu libro o no? ¿O es diferente? Es que en el libro, vamos a ver, yo esas comunicaciones que pone la página de Humociencia las tengo en físico, porque yo me he dedicado al tema humo muchísimos años y he recopilado prácticamente todas las cartas que existen y las tengo en papel. Entonces, esa web es apta o es idónea para las personas que han tenido poco acceso a la documentación original de humo, y es una web excelente para poder leer todas las cartas que se han recibido por distintos actores en el asunto humo. Vale. Entonces, la información que tú, creo que esto es importante, la información de los comunicados que dices en esa segunda parte del libro,
y comunicas, trasladas en los anteriores habidos en los años, vamos a decir, 50, 60 tal, por unas vías, y luego los otros que han venido llegando, entiendo, por Twitter, yo hasta ahora entiendo eso, no son los mismos que tú tienes, es decir, los tuyos son diferentes. ¿O no están en esas páginas subidos? ¿Tú tienes un contacto diferente con Humo por esa otra vía? Es decir, perdóname, no es es por querer saber. Y quiero intentar a ver si consigo explicarte con la metodología de Twitter y las cuentas que hay en Twitter, las que han habido. Mira, te comento. En Twitter han habido varias cuentas presuntamente humitas. Dos, ¿vale? Solo dos. Varias no, solo dos. No, han habido varias. Te puedo enunciar las que Humociencias cataloga como verdaderas. Es la de Oyaga Ayuyisha, Omotoa, Olga Guan y Oaxibos 6. Esas cuentas son las que Humociencia da crédito de que son auténticas. Y luego ha habido una cuenta que Humociencias dice que no es auténtica, y justamente es la cuenta de la cual yo tengo todos los informes que he reflejado en mi libro, y que es la que más se asemeja a el estilo humita de los años 60 y 70, y esta cuenta es la de Aoyo 343, ella lo va a Aoyo 343. Vale. Entonces lo que quiero poner en antecedentes a tus oyentes es que en Twitter han habido 6 cuentas, de las cuales 5 provienen o Humociencia le da la credibilidad por una serie de factores y una serie de cuestiones que ellos han creído oportunos, y hay una cuenta única que justamente es la que un grupo reducido de españoles y franceses le damos total credibilidad, porque se nos ha demostrado que esa cuenta sí que puede tener origen humita por ciertos tweets. Vale, yo si me permites hacer un inciso, creo que puede ser de interés a los oyentes y yo lo considero así. Quiero decirte que a esas dos cuentas que vamos a decir ahora Francia da veracidad, yo hace como ya, pues no te sé decir exactamente, voy a fallar, pero como 1 año y medio y más, escribí a las dos cuentas, además de una manera en la que, bueno, yo por darle mucha credibilidad a esto de Humo, como decías, de que vamos a plantearnos eso, pero bueno, eso yo, cada oyente que haga lo que quiera, pero yo en aquel momento, por darle mucha credibilidad, escribí a esos 2 twitters y esperé pacientemente meses, y además escribí varias veces, y les escribí en el sentido de decir, bueno, si estáis leyendo este correo, sabéis de quién viene, sabéis que es de un contactado, quisiera, si me considerarais en ese grado, me explicarais si los de la nave triangular de 4 núcleos sois vosotros, que es un suceso que sabes, yo he vivido en familia en Benicarló, por eso estoy en esto de la ufología, y luego otra serie de sucesos. Les pregunté por otras naves, les hice una serie de preguntas, vamos a decir, bueno, como muy personales, muy desde la perspectiva de un contactado, que yo entendía me iba a dar suficiente peso, porque entendía ellos iban a tener conocimiento de quién era yo, y les estaba escribiendo por qué, y entendía que en el grado de contacto que yo tenía iban a tener consideración para mí. Nunca recibí mensaje más, luego lo he vuelto a mirar la última vez como hace 6 meses o algo así, es decir, nunca he vuelto a tener contacto, y bueno, es en mi medida, para que sepas, desde mi no posición ligada a Humo, ni mucho menos como es tu caso, y no desarrollando eso, pues bueno, os quería contar a todos los oyentes esa experiencia mía. Entonces, perdona que te haya parado, pero ¿nos puedes seguir contando un poquito, Gemma, por favor, lo que venías diciendo? Perdóname. No, en absoluto. Bueno, entonces te comentaba, Humociencias, por unos criterios propios, autentifica como verdaderas esas cuentas, sobre todo la de Oyaga Ayuyisa,
Olga Omotoa, Sí, Olga Wan, sí, esas dos. etcétera, etcétera. No, son 5. Y luego 5, hay una ok. que... Sí, vale. Vale. Pero luego hay una que... En su momento justamente fueron 2 solo las que tenían reconocidas. Hace un año y pico solo tenían reconocidas 2, tenían ¿no? desde el principio reconocida, te digo, las cuentas. La de, vamos a poner OAI, Ujú. Hotel, Olga Wan y O6. Son 4 las que han tenido reconocidas desde un principio. Vale, ¿Cómo? pues yo nunca he tenido Verídicas. conocimiento de eso y créeme que he metido horas en investigármelo, en leérmelo, en esa página que he mandado a 2 cuentas de ellos eso y bueno, pero yo tengo un conocimiento muy leve de esto de humo. Te agradezco. Que son 4 Ajá, las genial. cuentas que dan como auténticas. Y justamente la cuenta que ellos dicen que no ha pasado unas pruebas que plantearon en un principio para entrar en el club de las cuentas auténticas, justamente es Sí. la cuenta en la cual yo he extraído todos los informes. Y esa es a la que tú le das crédito y en cambio no le da crédito, vamos a En decir, absoluto. el lado de No le doy Francia. crédito a las anteriores en absoluto. ¿Cómo? Y todo basado por una serie de estudios y sobre todo por el tema que vamos a desarrollar a posteriori, que es el Vale. tema del colegio y bueno, y verás cómo Vale. la máquina, el engranaje de la máquina va a deducir. Por supuesto, quiero aclarar que todas estas deducciones son propias, son mías, y que el oyente y que cada uno tome sus decisiones finales y, Sí. y es susceptible de creer, no creer. Por Sí, supuesto, no, pero- muchísimas gracias, Gemma, ni te preocupes por eso, te escuchamos. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Contable Ruchizano, Salomón y Asociados. Asesoramiento integral en Derecho Laboral, Comercial y Civil. Sucesiones en Cava y Provincia de Buenos Aires. Impuestos, auditorías, estados contables, evaluación de riesgo crediticio. Consulta sin cargo. Los mejores profesionales para su servicio. Líneas rotativas 4583-6746. Centro Asistencial Veterinario San Marcos. Atención las 24 horas todos los días del año. Servicios de urgencia en clínicas y cirugías. Internación. Cuidados intensivos con oxigenoterapia y monitoreo permanente. Centro Asistencial Veterinario San Marcos. Ubicado en la avenida Díaz Vélez 4730. Frente al Parque Centenario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4981-1873 y 4982-0983. Fábrica de Muebles María Luz, atendido por sus dueños. Ventas por mayor y menor. Muebles de calidad y con garantía. Somos fabricantes de roperos, placares, cómodas, modulares, bajomesadas y alacenas. Todas las medidas. Fábrica de Muebles María Luz los espera en el pasaje González 2567 San Fernando, al norte de Gran Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Especiales JAR, un espacio dedicado a bandas y solistas argentinos e internacionales consagrados. 2 horas sin cortes y con el sonido de más alta calidad como ninguna otra radio te lo puede ofrecer. Miércoles 19 horas y sábados 14 horas. Por Radio JAR, a tu lado siempre. Sin Chicanas, el semanario periodístico que te brinda Radio JAR, a tu lado siempre. 2 horas con todo el balance de lo que pasó y se avecina. Informaciones, opiniones y reflexiones sin condicionamientos. La conducción de José Ruchizano, con Sebastián Di Giorgio, Daniela Contaldo, Pablo Ciepura y Cinti Barra. Los miércoles a las 21 horas por Radio JAR, a tu lado siempre. Estás escuchando Radio JAR, a tu lado siempre. Desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el mundo, transmitiendo con sonido de alta definición. ¿Qué crees que nos... Entonces ahora, ¿dónde nos retomamos con el tema? ¿Qué nos quieres decir, por favor? Te escucho interesado, voy a intentar estar callado. Dinos, Gemma, por favor. Bueno, hablando un poquito del tema del libro, una de las cuestiones que a mí y a mi grupo, a mi pequeño grupo de españoles y franceses,
caímos en la cuenta de que el personaje llamado Aoyo 343 podía ser de verdad una entidad procedente del tema humo, es que en abril del 2016 hace una declaración en Twitter en inglés en la que diferencia de una forma definitiva de la primera fuente, o sea, de la OAI, de la anterior, que refuta los anuncios de una crisis económica generalizada seguida de un colapso global, predicho por las cuentas de la primera fase. O sea, los summitas nunca han predicho tal colapso. Vale. Esa es una pregunta que yo te quería hacer, que te dije cuando tuve la suerte de contactar contigo como iba atrás de JJ Requena. Yo te planteé enseguida, digo, Gemma, si podemos hablar del libro, genial, pero a mí me parece esto importante, era ese crash que Humo comunicaba, ¿no? Que estaba seguro que se iba a dar... No digas Humo, el nombre de Humo, o sea, yo tengo la certeza... O sea, para mí al 100%. Digo que es para mí. ¿Sí? Yo tengo la certeza del 100% que no es humo. Los que han predicho el tema del colapso. Eso es. Pues entonces, si algún día me equivoco, te digo disculpas públicamente. Pero bueno, lo que se atribuía, entonces vamos a decir últimamente a Humo, que era ese mensaje que en fechas que ya hemos sobrepasado alguna y que están muy cercanas, donde decían iba a ser sí o sí, donde se iba a generar ese crash que iba a generar en 6 semanas de caos, de guerrillas, de un nuevo prácticamente orden mundial. Si quieres, Pachi, vamos por partes, porque ahora nos meteremos en ese tema. Te quería comentar otra cosita. Dime. Otra de las pruebas que tenemos constancia de que la fuente Aoyo 343 puede ser verídica es otro tuit en el 7 de mayo de 2016. Sí. Vosotros sabéis lo que es el CEN. Sí, el CEN la Organización de Suiza, Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida. Tú hablas del colisionador de hadrones, el CERN, ¿no? Efectivamente. Vale, sí. Le plantearon una pregunta en Twitter respecto a la posibilidad de haber encontrado una nueva partícula a través del colisionador entre dos partículas, difotón. Bueno, no quiero hacer científica esta parte para que la gente lo entienda un poquito, pero el caso es que Aoyo predijo que teníamos que replantear otra vez las fórmulas matemáticas de esa posible nueva partícula que se había descubierto, porque en parte estábamos equivocados. Pues efectivamente, 6 meses después se pudo comprobar que con las pautas marcadas por Aoyo 343 se llegó a la conclusión de que había habido un error. ¿Cómo pudo saber esta persona o este humita 6 meses antes ese error? Esa es otra de las cosas que para nosotros fue refutable totalmente y ya pensamos que perdona, no es, además sabes que lo hago con todo el buen corazón, pero es decir, hablas de pruebas irrefutables y en este momento me viene a la cabeza, yo creo que los oyentes tienen que saber que una persona que ha venido, aunque te parezca a ti salir un poquito ahora de lo que nos tenías contemplado contar, yo creo que va en paralelo y que creo que es interesante añadirlo y entonces por eso te lo digo, Gemma. Creo que los oyentes tienen que saber que Jean-Pierre Petit, si quieres nos explicas ahora quién es Jean-Pierre Petit en Francia, ha venido avalando, diciendo que desde su ciencia, desde su conocimiento, muchos de los mensajes que transmitían ciencia, de los mensajes atribuidos a los humitas desde inicios, figuras científicas de la talla de Jean-Pierre Petit en Francia, que ha sido director de investigaciones del Centre de Recherche Nacional, una figura científica en muchos ámbitos. En este momento se dedica a hacer física teórica porque dice que como le boicotean, le cierran todos los laboratorios, como no le quieren recibir en la Real Academia de Ciencias de Francia para exposición, lleva 3 años, como dice que se tiene que cartear 30 veces con las revistas más importantes de publicación
publicaciones científicas 30 correos para que empiecen a entenderle de qué está hablando. Y eso una figura como Jean-Pierre Petit, que ahora tiene una libreta y es el físico teórico probablemente más brillante del planeta, y lo saben, por ejemplo, los americanos y los rusos. Entonces, Jean-Pierre Petit, desde la ciencia, analizando ciencia transmitida por los sumitas, siempre ha dicho que él no podía decir mucho del caso Humo, pero que sí que lo que podía decir es que lo que estaban transmitiendo, Jean-Pierre Petit ha sido alguien que ha establecido en matemáticas, en mecánicas de fluidos. Hoy en día muchas de las cosas en el mundo funcionan por él. Y le pusieron en el Centre de Recherche porque no entendían lo que explicaba. Le dijeron, no entendemos lo que... Mejor explicación que has dado tú con respecto a Jean-Pierre Petit no la puedo dar. O sea, le he resumido perfectamente. Vale, mira, pero entonces quiero decir, esa es... Perdona, Gemma, dime. Como anécdota, y es curioso porque creo que la mayoría de tus oyentes lo desconocen, Jean-Pierre Petit fue un contactado psíquico, ¿eh? Uh-huh. Tuvo 2 abducciones psíquicas reconocidas. Una, cuando yo le conocí, justamente el mismo día que le conocí, que fue en noviembre de 1988 en Madrid, en el Hotel Stanley. Uh-huh. Allí tuvo una abducción y se tuvo que no pudo asistir a la reunión. Se encontró mal. Y luego en casa de Rafael Parriós en el 95 tuvo otra. Sí. Curiosamente, las personas abducidas o contactadas a la larga o suelen ser mentes brillantes luego. Y hay una analogía entre el contactismo y la brillantez personal e intelectual del contactado. Sí, Jean-Pierre Petit confiesa que él tiene una cicatriz en el ombligo. Yo sé que tú tienes nada más, nada menos, que además de conocerle personalmente, tienes un dibujo de él. Y es una de las figuras más importantes científicamente hablando en el planeta en este momento y desde hace muchísimos años. Entonces es un firme defensor. El modelo del universo Janus a raíz Exactamente. De una documentación de 200 y pico folios que recibió de los sumitas. Exactamente. Y es el proyecto que él viene ahora queriendo comunicar al mundo, en el que además pues dice eso, es que necesitan 30 correos para empezar a entender de qué estoy hablando. Y como parece ser que, bueno, los duendecillos pues hacen su trabajo. Entonces Jean-Pierre en este momento se dedica, vamos a decirlo, a transmitir a las personas la importancia de entender que los ETs están ahí. Para eso simplemente está haciendo tutoriales y tratando de que la gente pueda poner en los tejados de las casas cámaras, ¿verdad? Y para monitorar el cielo, eso que yo estoy pretendiendo hacer también por aquí. Y bueno, estamos en eso. Entonces, figuras de esa talla avalan científicamente mensajes humitas, ¿no? Vamos a decirlo, que es lo que estabas diciendo, ¿no? No, vamos a decirlo, pero afirmando además. Sí. Es quizá el científico más representativo de toda una generación de humólogos. Sí. Ya te digo. Pero hay muchos más científicos en la sombra trabajando en los informes de humo, ¿eh? Te puedo comentar que de los últimos informes recibidos, sobre todo en el 2017 y 2018, hay científicos y de las zonas más dispares del globo terrestre que están investigando algunos informes que he publicado en mi libro, ¿eh? Claro. Con lo cual, humo es un tema muy activo que lo están intentando desacreditar por otros medios, como siempre ha ocurrido. Ya ocurrió en los 80 y en los 90 con la figura de Jordán Peña, y ahora está ocurriendo lo mismo, pero por otros derroteros y por otros perfiles mucho más lucrativos, con lo cual pues, vamos a esperar, y yo creo que vamos a intentar, humildemente voy a intentar que no ocurra con humo lo que ocurrió ya en los 90, principios de los 90. Genial, Gemma. Que sepas que aquí hoy se nos va a quedar cortito el programa. Cuando quieras vuelves, esta es tu casa. Sigue contándonos, ¿qué te parece que tienes de interesante para decirnos? Dinos, por favor, Gemma. Bueno, mira, me voy a... pues mi libro ya os he comentado que hay 2 grandes periodos, del 66 al 89 y luego del 2016 al 2019. Sí. En el 2016-2019 la mayoría
como sabes, la mayoría de los informes son de tipo científico, pero también nos han dado una clase magistral sobre la lingüística de humo. De hecho, tengo un capítulo dedicado exclusivamente a la lingüística de humo, cómo desarrollar esa lingüística, y he desarrollado un diccionario recopilando desde el año 1966 hasta este año de más de 950 vocablos humitas y más de unas 300 frases ya hechas humitas. O sea, yo, perdóname, Gemma, me viene a la cabeza mi querido admirado doctor Abel Pérez Rojas. Sabes que es el poeta, escritor de talla de México, que es el director de sabersinfin.com, él es comunicador permanente, él es un brillante escritor, escribe en más de 20 periódicos digitales impresos del mundo, es alguien, vamos, en este momento, créeme, punta para con la intelectualidad de algo muy fantástico que se está dando en México, con escritores, directores de cine, que como yo fantásticamente tengo la suerte de pasar el programa allí con ellos, como le digo a Abel, que tengo la suerte de tener comunicación con él permanente todos los días. Yo no estoy ahí por ser un intelectual ni una persona brillante de su talla, estoy allí porque lo fantástico ha querido, porque soy un contactado que tiene un humilde programita de radio que Abel en su momento consideró interesante, que vino a programa, que generó artículos citándonos a programa y a mí, que luego incluso MUFON Francia tradució, porque fue un momento que me alarmé y dije como que la filosofía no tiene nada que decir en ufología, estáis tontos, pero ¿qué va a ser esto? Y entonces se me ocurre que toda esa información que puedas tener resumida a la comunicación humita de su lenguaje, que estás intentando empezar a explicarnos, haz el favor de llegármela, porque yo se la quiero hacer llegar a Abel Pérez Rojas, a él como figura, vamos a decir, de las letras en el mundo en este momento. Me parece muy interesante hacerle llegar eso, Entonces, dinos, por favor, Gemma, dime. ¿Qué explican en el fondo? ¿Qué hablan de su vocabulario? Pero no es que hablen de su vocabulario. Bueno, intentan que comprendamos sus conceptos, ¿no? Sus conceptos y aparte del concepto de su manera de pensar utilizando la lógica tetravalente y extrapolándola a la lingüística. ¿Y eso nos podrías poner un pequeño ejemplo para poder entender un poquito? Vamos a ver, lo sintetizo. Vale. Ellos, por ejemplo, cuando quieren decir una frase, por ejemplo, voy a comer, ¿de acuerdo? Una frase corta, voy a comer, vale, ellos utilizan una palabra determinada que simplifica voy a comer. Cuando, por ejemplo, en esa palabra simplificada amplían una vocal o una terminación determinada, ya no dice voy a comer, dice quizás voy a comer. ¿Qué quiere decir? Que una misma palabra tenga una terminación en A o E o doble A o triple A, puede ser voy a comer, quizás voy a comer, no sé si voy a comer o no voy a comer, con una simple palabra. Yo, perdóname, estoy mirándome el espejo, me estoy riendo un poco porque yo soy vasco y el vasco tiene un poquito de eso. No sé si ¿sabes? Sí, ¿Perdona? Sí. Bueno, pero sí, lo que te intento decir es que en el tema de la lingüística ellos nos marcan unas pautas para poder desentrañar los procesos formativos de frases en su lenguaje a través inclusive de fotografías de glifos para que sepamos. Es muy complejo para mí, no llego a ese nivel de aclararme, pero muy interesante. Gracias por hacer el esfuerzo, Gemma, de contarnos. Te agradezco enormemente. Dinos, por favor. Hay un capítulo excelente de lingüística dentro del libro, que si lo coges con ganas, luego yo he hecho también de páginas para que la gente pueda entender o pueda remitirse a un significado en concreto en Wikipedia. Mira, el libro no es interactivo. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que tener el libro al lado, un papel para escribir y de fondo la pantalla del ordenador para buscar. Muy interesante, me parece muy interesante. Dinos. Sí.
no es un libro, no es una novela. Te podría decir, sin ánimo de pretensión ninguna, que es una tesis sobre humo, con lo cual es necesario poner del libro un papel para apuntar y los pies de página para buscar en Internet. Ajá. Verás cómo se hace súper ameno, se aprende muchísimo de cosas y detalles que a lo mejor nos pasan inadvertido, con detalles mínimos diarios, que no les damos importancia, y luego resulta que para explicar cierto concepto tiene su importancia esa evidencia. Muy bien, muy interesante. O algo que consideramos anodino quizá tiene más importancia si buscamos o extrapolamos un mensaje que esté incluida esa parte que parece que no sea importante. Muy bien. Eso con respecto a la lingüística, pero ya te digo que es fascinante, y para los lingüistas o las personas que les interese muchísimo el tema de los idiomas o la lingüística en la su comunicación, van a disfrutar muchísimo. Pues muy interesante, Gemma. Oye, mira, me viene a la cabeza, supongo que estamos consumiendo el tiempo. Antes de seguir un poquito más, yo creo que tenemos como unos 10-15 minutos más, proponerte a ver si quisieras en breve volver a programa, después de que escuches esta entrevista, y seguro que nos dejamos algunas cosas muy interesantes, pero para aprovechar el tiempo, en los últimos 15 minutitos, ¿de qué más nos quieres contar, Gemma, por favor? Bueno, a grosso modo, pues mira, vamos a lo que tú has comentado antes, vamos a incluir la filosofía con el concepto que tienen los summitas sobre el libre albedrío. Por ejemplo, es otro capítulo, otro informe extensísimo. Luego otro capítulo es dentro de la filo, entre comillas, por favor, para que la gente pueda comparar la lógica tetravalente de la cual ya he hecho uso con respecto al idioma, la sede de la primera conciencia, el por qué somos conscientes. Todo esto que te estoy explicando tiene unas bases científicas, según los de Humo. Y en el desarrollo de los informes ya se te explica qué base científica y cómo llegaron ellos al acuerdo a esas bases científicas, o sea, que pueden demostrarse, por ejemplo, que existe el alma, el libre albedrío, pero científicamente. O sea, es excelente. Pero esto sí que necesitamos un programa íntegro para hablar exclusivamente de este tema. A mí me parece muy gordo para abordar, pero me parece muy interesante, y desde luego que vas a tener no uno, otros 2 programas cuando quieras, Gemma. A mí me parece un tema muy interesante que se ha desacreditado mucho, que las informaciones que ha habido, pues bueno, en este momento yo creo que tenemos la suerte de tenerte, y de que yo creo que es un tema, a mí desde luego me parece muy interesante, y te agradezco enormemente que nos estés contando todo esto. Luego hay un informe importantísimo que quizá sea para mí el primordial de esta era de Humo, junto con el informe de Alicia Araujo en el año 1967, que ya determinaron las bases biogenéticas de los seres que pueblan el cosmos, y este informe, que es la transdisciplinaridad físico-médica, o sea, los conceptos de simetría y ruptura de la simetría de la física y de la biología aplicadas a la problemática del cáncer. Quizá estos 2 informes, el anterior que te he comentado del año 1967 y este del 2018, para mí es la matriz del tema humo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, me comentaste el otro día, me hablaste de este último tema que tocaban, que era todo esto que nos has acabado ahora explicando genialmente para con lo del cáncer, por ejemplo, y bueno, quizás... La aplicación de las matemáticas y inclusive la arquitectura, las matemáticas y toda una serie de ciencias que no están denominadas inclusive como ciencia, como es el arte, para desentrañar la problemática, el inicio del cáncer y la superespecialización que requiere el estudio de esta disciplina. Es un informe vasto, amplio, precioso, aunque la palabra parezca un poquito vulgar, pero es impresionante. Y este informe sí que ya lo he derivado a varios científicos, entre ellos hay varios en la India que sí que están desarrollando el informe y quizás estén desarrollando no una aplicación, pero sí un estudio coherente. Concretamente,
dos científicos, uno en la India y otro en Israel. Ajá. Ya les he llegado, o sea, ya tienen estos informes y sinceramente se lo están tomando muy en serio porque el contenido es excepcional y requiere un estudio exhaustivo. Hay una formulación matemática, una especie de fórmula tipo Fermat, casi inviable no inviable, pero sí muy difícil de desarrollar. Estoy seguro que Jean-Pierre Petit también está haciendo matemática con esos informes últimos, con ese equipo de otras dos personas. Jean-Pierre Petit, vamos a decir que primero tiene 82 años. Sí, pero está joven como nadie, tiene el conocimiento de nadie, tiene un equipo, sabes que tiene con él a una matemática científica brillante que tiene 40 años menos con él y tiene a otro, sí, ¿verdad? Tiene a otro joven comparado a él a su lado ya. Pero bueno, que son los... Perdón, sí. Bueno, es otro tema, Jean-Pierre Petit, que si quieres... Quiero decir que la capacidad de Jean-Pierre Petit es simplemente, como decía antes, necesita... Jean-Pierre Petit tiene acceso a los informes de cosmología que están en mi libro también. O sea, ya con... Pero vamos a remitir a cada científico la materia que le corresponde. Sí. Cosmología es un experto y no hay un experto hoy en día en la Tierra como él. Y si lo hay, creo que ya el pobrecito no vive entre nosotros. No. C'était Monsieur Carl Sagan y il est disparu. Sí, correcto. Entonces, genial, Gemma. Yo, si te parece, para los últimos 5 minutitos de programa, por entender un tema importante ahora para los oyentes, por ser noticia, como te decía, y te emplazo a un próximo programa cuando quieras, incluso podemos en 10 días te llamo y grabamos ya otro programa, pero te digo, en estos 5 minutitos últimos, en esa última anuncio o comunicación que hace Juan Carlos Camacho desde su canal importantísimo de YouTube, él tomando cuenta últimamente mucho protagonismo con el contacto humo en España, él anuncia ahora de que han recibido un comunicado nuevo, esas 115 personas que él dice, en el mundo exclusivamente, en el sentido de que anuncia humo, dicen, un fin de la Tierra, de todas las especies vivientes en la Tierra, y lo sitúan en el plazo del año 1190, es decir, dentro de 170 años dicen que, o dice Camacho, que Humo dice que va a haber lo que es el fin de la Tierra. Por otra parte, también en ese vídeo él hace alusión, y ya con esta reflexión te dejo para que nos hables un poquito de esto, es de que él dice ya como hace unos años Humo también comunicó, supongo en esa misma línea que ellos ahora tienen contacto, que de las probabilidades de destrucción de la Tierra llegaran en un momento a vamos a decir, un 63%, ellos iban a tomar control absoluto, dominio total de todos los estamentos, de todo en la Tierra para, dice Camacho, el comunicado dice él, iban a posicionar personas que ellos iban a elegir para gobernar la Tierra, vamos a decir algo así, para que no ocurriera ese desastre. Entonces, ¿tú das crédito a esto? ¿Qué te parece? Sé que tienes noticia porque esta noticia salió ayer, creo, y yo inmediatamente que salió tuve conocimiento, te la mandé a ti, sé que la has visto. Entonces, ¿qué te parece esto? ¿Qué reflexión nos haces de esto, Gemma, por favor? Es que esto no se puede resumir en 5 minutos. Pues tómate 10. No, tendríamos que tomar el origen, explicar un poquito a los oyentes de cómo ha surgido todo esto. Vale. Entonces te propongo una cosa, Gemma. Te propongo una cosa. Dejamos aquí la entrevista y la semana que viene otra vez estás con nosotros, por favor, y seguimos. Perfecto. ¿Te parece bien? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Gemma. Escúchame, una cosita. ¿Me vas a permitir? Te escuchamos, claro que sí, claro que Mira, sí. Como sé que tus oyentes son de México... Tienes 5 minutos, estate tranquila, habla tranquila, no. Dinos, te escuchamos. Que el libro que he escrito está disponible en Amazon, o sea, que ya está disponible en Amazon. ¿Cuál es la editorial, por favor? Letra de Palo, es una editorial, pequeña. Vale, la editorial Letra de Palo...
Sí, disponible en Amazon. Simplemente en Amazon buscando por el título Humo, último mensaje 2016-2019, ya lo tienen. Gemma López. No, López no, Lozano. Lozano, perdona, Gemma, perdóname. Vale. No pasa nada, no te preocupes, por favor. Somos humanos, no humitas, o sea que podemos, ya que no tengas ningún problema, Pachi, sin ningún problema. Y bueno, con respecto al tema del colapso, pues, y la presunta guerra mundial y todo esto que está desencadenado en YouTube, bueno, puedo decirte que José Luis Camacho es el mero portador de esa información, que todo esto viene de una conjunción entre varios miembros de España y Francia, y todo esto viene... No le doy credibilidad. Viene de un poco ya la religión, viene de la iglesia ya un poco, ¿no? Sí. Y bueno, es difícil de hablar. Tendríamos que poner a los oyentes en preámbulo de cómo ha surgido todo esto y cuál es el desarrollo de todo esto para que cada uno tome sus decisiones. Pero yo pido, por favor, que a las personas más susceptibles y creyentes en estas cosas, que por favor sean más críticos, analicen la situación verdadera y que una cosa les voy a decir. Todos estos vídeos están saliendo en compensación a sucesos que ya están teniendo lugar. O sea que no están prediciendo nada nuevo. Ya. Y las predicciones que se están dando son tan arriesgadas y tan prepotentes y tan absurdas que nunca vamos a llegar a verlas, como por ejemplo el fin del mundo. Para el 2190 todos los que estamos aquí no seremos testigos de ello, con lo cual me parece decepcionante todo. Estoy muy de acuerdo contigo en estas reflexiones que haces. Es lo mismo que yo hoy, después de ver el vídeo, para acabar, ayer lo vi, de Camacho. Pues bueno, esta última afirmación ya es como el apaga y vámonos, ¿no? Sí, pero de tal forma, lo que quiero dejar constancia es que esto merece un capítulo especial y un programa especial, y el por qué yo deduzco todo esto. Genial. Yo no digo las cosas por decirlas. Yo tengo un estudio previo, tengo unos años, como 30 años en el asunto humo como investigadora, entonces conozco mucho más cosas de los que ciertas personas se creen o creen que los humólogos de antaño como soy yo se creen que desconocemos, y en cuanto yo lo tengo en conocimiento y en papel, entonces aquí es donde quizá ellos no han previsto que pueden haber eslabones perdidos como soy yo. Yo soy un eslabón perdido en el tema humo, y que ellos no han contado de que yo podía renacer como el ave fénix. Vale, oye, Gemma, es que se me hace la boca agua, porque yo estoy seguro que tú, como decías, también tienes mucho que contarnos de ufología, tienes mucho que contarnos de experiencias, tienes mucho que contarnos de reflexión para con esto. Entonces yo, para mí, de verdad, te lo ofrecí en su día. Luego, que sepan los oyentes, hemos tenido que retrasar la entrevista porque tú has andado muy liada con la editorial, con cositas que resolver. Sé que tienes una empresa, sé que llevas toda una casa. Empresa. Bueno, el caso es que muchísimas gracias, Gemma, que como te decía, yo te ofrecí en su momento que atacaras al tema humo fuerte en programa, que tuvieras tu sección, y de hecho, pues bueno, vamos haciendo camino. Encantado de recibirte la semana que viene también. Yo creo que esto es muy interesante, lo que estamos viendo es muy a prestar atención, y vamos a intentarlo. Digo nosotros, desde Misterios del Alma Tierra, ya que contamos contigo, pues es un auténtico honor. Te agradezco enormemente, Gemma, para con todos los oyentes en México, en Argentina, un auténtico placer tenerte, y sigo pesado y te contacto la semana que viene, y te pido que por favor tengamos otra horita, que creo que ya nos estamos pasando. ¿Te parece? Muy bien. Y mira, una última cosita. Mira, yo digo, o comento a los oyentes que están viviendo periodos convulsivos en Sudamérica, en Argentina, por ejemplo, pequeñas revueltas. Por favor, la evolución humana tiene estas cosas
Y el despertar de los seres humanos tiene estas cosas. Somos conscientes y estamos siendo conscientes que no podemos ser gobernados por ciertos tiranos y por ciertas personas que lo que están haciendo es aprovecharse de nuestra condición de meros habitantes de un país. Estamos abriendo nuestra conciencia y nos estamos haciendo inteligentes. Y estas pequeñas revueltas y estas pequeñas o grandes tensiones, por desgracia, en algunos países de Sudamérica, es simplemente un despertar hacia algo, hacia una toma de conciencia de que no somos tontos y que ya está bien de que abusen los que se creen que están nosotros en el último programa de esta semana que te lo he enviado decimos asalto al litio boliviano. Es tan sencillo como todo eso. Mi ánimo, todo mi cariño para todas las personas que lo estén pasando mal por estas revueltas en Sudamérica, todo mi cariño. Y que, gracias, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias, y mucho Gemma. ánimo y un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias, Gemma. Un auténtico honor. Estamos la semana que viene contigo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta la semana que viene, Gemma. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Oye, genial, Gemma? Voy a cortar y te llamo otra vez. ¿Hablamos 5 minutos o descansas un poco? Es que tengo los perritos vale, que me iban a pedir. Pues venga, tú a lo tuyo, yo a lo mío, mañana comunicamos, yo cierro comunicación, voy a pasar esto al ordenador y ya monto el programa, ¿vale? Sales esta semana, va contigo. Yo creo que está muy bien, ¿eh? Sí, está genial, eres grande. Sí. Venga, muy bien. Un abrazo, no te pierdas más tiempo, hasta ahora, un abrazo, gracias Gemma, te llamo la semana que viene, gracias. Noticias, deportes, especiales, actualidad e interés general. Todo lo que buscas en una sola radio. Radio Jar, a tu lado siempre.